de caso con la salud mental, que teníamos ahí pendiente una entrevista que tenemos ahora. Sí, Sí, vamos, ya dale. está conectado con nosotros Roberto González Marchetti. Él es licenciado en psicología y justamente para hablar de la salud mental en un mes particular que tiene que ver con la prevención del suicidio, que se empiece a hablar, ¿no?, de salud mental. Y nosotros no queremos perder la oportunidad, por eso vamos a hablar con quien sabe del tema. Roberto, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo van ustedes? Muy bien, muchas gracias por tener estos minutitos para llamar a la conciencia, para que podamos empezar a hablar de un tema que está como medio escondido bajo la alfombra, que quizá uno cuando se entera es tarde, Que están todos, que pasan los pero jóvenes, que que pasan no, los adultos, que pasan todas las edades. Así es un tema que no se habla mucho por cuestiones de mitos sobre este tema. Y en realidad la prevención es justamente concientizando a la población y también que toda la población pueda ser como un preventor en el tema del suicidio, porque justamente el lema de la OMS para este año sobre la prevención del suicidio apunta a esto, a convertirnos en un factor de acción, porque las causas del suicidio, bueno, por un lado puede haber como enfermedades previas vinculadas a enfermedades de origen emocional, fundamentalmente la depresión o personalidades del tipo borderline. También los otros factores apuntan a la ruptura de lazos y de pérdidas de seres queridos, puede ser pareja o familiares muy cercanos, pérdidas económicas también, en zonas sociales muy vulnerables que también provocan justamente el comportamiento suicidio, bueno, el abuso de sustancias, de drogas, traumas a veces infantiles sin resolución, fundamentalmente lo que es el abuso sexual, a veces, bueno, en menor medida, pero también está presente, son las enfermedades que inhabilitan a la persona. Por ejemplo, una persona que haya tenido un accidente donde tienen que apuntar los miembros, fundamentalmente empiezan a aparecer estos pensamientos de ideación suicida. Y que, bueno, es común que estos cambios en las personas uno lo empieza a observar. Por ejemplo, pasa mayor tiempo aislado, mayor tiempo encerrado en su habitación, por ejemplo, no quiere juntarse con las personas, se aleja de los amigos, está irritable con las personas con las que convive, comienza a leer o a interesarse en situaciones que tengan que ver con muerte, se pone más agresivo con sí mismo, comienzan a verse signos de depresión. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros como personas tenemos que ver esta persona que además de todo eso tiene estos síntomas, se agregan síntomas de ansiedad y, por ejemplo, alteración del sueño, tenemos que estar con los ojos bien abiertos, porque el suicidio se desencadena, o por ejemplo la ideación se desencadena 20 minutos antes de cometer el acto. Entonces es importante no dejarlos solos a la persona, no rotular ni la causa del sufrimiento. Por ejemplo, en los adolescentes es muy común las rupturas de pareja que suelen tener, porque son los primeros vínculos de apego que van teniendo y a veces se los ridiculizan ese tipo de relación. O hay muchos mitos con respecto a la gente que está sufriendo, como por ejemplo, mira, eso no es un sufrimiento, fíjate el mío. No, cada persona lo que necesita es que lo escuchemos, que tratemos de colaborar, tratemos de ayudarlo y fundamentalmente buscar una ayuda profesional, sea en el sector público o en el privado, para evitar ese tipo de situaciones, porque he visto muchos familiares que han perdido un hijo o una hija por suicidio y es un dolor y una culpa que deja todo en el ámbito familiar, incluso en los amigos, porque a veces hay suicidios que se han cometido en lugares donde estaban presentes amigos, y que bueno, se trabaja también no solo con la elaboración del duelo,
sino también con los sentimientos de culpa que pueden tener la mayoría de las personas. Roberto, para la audiencia que está del otro lado, que quizás en algún momento pasó por algún problema y que tenga algún pensamiento, ¿cuándo nos damos cuenta nosotros que empieza a haber esos pensamientos dando vuelta a nuestra cabeza? Y una vez que nos damos cuenta, ¿qué hacemos ahí? ¿Pedimos ayuda? Porque es difícil también para aquella persona que está afectada por algo pedir ayuda. ¿Cómo admitirlo? Mira, admitirlo, generalmente, ¿no? Sí, generalmente la persona que está como desbordada por el sufrimiento, bueno, en ese momento está nublado el sentido de voluntad. Es como que la persona no se da cuenta, no tiene ese grado de conciencia como para poder conseguir algo, un factor que sea de inhibidor. Ha habido situaciones donde la persona ha tenido un anublamiento de la voluntad y que, por ejemplo, buscó la forma de ahorcarse, que es una de las formas más frecuentes de suicidio acá en Tucumán, y recuperó momentáneamente, es que no se sabe muy bien a qué se debe, pero recupera momentáneamente ese lazo de conciencia y la persona se arrepiente. Y a veces no se consigue. Por eso es importante que tanto para la persona como para los familiares, cuando comenzamos a tener cambios en el comportamiento después de la aparición de una ruptura o de la pérdida de un ser querido, o por ejemplo la pérdida de un trabajo, y esos cambios de comportamiento se van agregando vocabularios o conducta que tienen que ver con el riesgo de la vida de uno, bueno, es ahí donde tenemos que intervenir y buscar esa ayuda para evitar que se llegue a un caso más grave, que es justamente la muerte de la persona. Ahí entender también que la depresión empieza a jugar un rol importante, es importante hablarlo, la importancia de tener a alguien, ¿no?, a quien poder contarle ciertas cuestiones. A veces uno busca una ayuda profesional, pero también en casa encontrar a alguien, pero hablarlo, empezar a hablarlo. Así es, y gracias por recordármelo. He visto muchos casos de niños de 10, 11, 12 años que han tenido también intentos de suicidio cuando aparece la separación de los padres, y además de la separación de los padres se agrega todo un proceso judicial agresivo entre el vínculo de los padres. Y es como que está más focalizado en el proceso de separación, y el chico como que está como aislado, no está puesto la mirada de los padres en los niños. Y eso es un factor causal que muchas veces toman esas determinadas situaciones de riesgo. Por eso es importante que si tenemos hijos y que menores y estamos pasando un proceso de separación o lo estamos realizando, acompañemos, sigamos ejerciendo nuestro rol de madre, de padre con estos chicos, evitar dejarlos solos y tratar de compartir y escucharlos, por más que puedan llegar a decir cosas que por ahí no sea del agrado para el adulto, pero es importante ese escucha y ese acompañamiento para evitar una consecuencia que sea mucho peor. Bueno, para aquellos que nos estén escuchando va a venir muy bien esto que comentás, Roberto, porque a veces como papá, como mamá, como familiar, a veces no sabemos cómo nosotros mismos afrontar situaciones y ayudar a quienes están padeciendo una situación de crisis, no lo sabemos. Así que es muy importante que la población empiece a tomar conciencia, empezar a hablar de estos temas, empezar a colaborar y ayudar a aquellas personas que están pasándola mal en un momento de crisis. Así que es muy buen mensaje, Roberto. Y se pueden acercar a salud mental, está presente también en los hospitales, uno puede acercarse para poder acompañar a alguien. Sí, los CAPS, por ejemplo, y bueno, también en el sector privado, pueden siempre es bueno buscar una ayuda. Por supuesto que en situaciones de crisis es importante ir a las guardias del hospital de niños, en el caso que sean menores de 15 años, o en el barrio, como para que los profesionales puedan actuar en esa situación de crisis que la persona ha intentado atentar contra su vida.
Roberto, te agradecemos la comunicación, la explicación, el momento de reflexión también que uno va teniendo, porque por ahí hoy escuchaste así a las perdidas en la radio y después te quedaste pensando, ¿no? Y por ahí tenés ese momentito para charlarlo y la verdad que este momento sirvió mucho. En un mes particular que estamos hablando de esto, Roberto, en otra ocasión seguramente te vamos a estar molestando por otro tema, pero está bueno instalarlo en agenda, al menos. Sí, y la verdad que agradezco a ustedes que puedan hablar y transmitir esto a la población, porque bueno, hace unos años atrás como que no se le daba la importancia y la comunicación para que la población esté como más preparada para prevenir estos casos. Uh-huh. Sí, y siempre que hablamos, ¿no?, de salud mental, en otro momento es, bueno, pero está loco, o utilizando palabras que ya no van, quedaron fuera de sistema, así que está bueno. Va a quedar ahí el compromiso, Roberto, para volver a establecer el contacto, porque hay que hablar de salud mental. La cabeza es muy importante, muy importante. Gracias. Por nada, y saludos y buena mañana. Gracias, Roberto González Marchetti, psicólogo, hablando